Hola, muy bienvenidos a un episodio más de Café con RevOps. Estamos aquí retomando nuestro podcast para seguir dando consejos y conversar de temas que son muy relevantes para marketing, para ventas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Diana, muy bien, muy contento ya de comenzar esta nueva serie que nos tiene muy expectantes porque vamos a poder conversar de cosas que son muy prácticas y que le van a servir a muchas empresas que nos están mirando. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque siempre hacemos nuestra retrospectiva, nuestro análisis de nuestro podcast y las primeras temporadas sí fueron bien densas. Hablamos de RevOps, ¿cierto? Como las funciones y cómo armar RevOps y cómo funciona y la verdad que era bien teórico. Luego hablamos de ventas bajo la lupa, que fue una serie ya un poco más enfocada en optimizar pipeline y hablamos como temas más... quizás para equipos comerciales un poco más conformados o empresas que tienen un área de marketing y ventas y servicio al cliente mucho más conformadas y que tienen análisis, tienen métricas y que ya llevan un tiempo. Entonces ahora en esta serie queremos hablar un poquito más aterrizado como a aquellas empresas que quizás no tienen tanta tecnología o no tienen tantos procesos constituidos y dar consejos prácticos de cómo avanzar hacia esa digitalización. Así es, por eso que esta serie se trata de eso, de digitalización comercial, y no solamente la vamos a hacer amena en el tema, sino que como siempre disfrutando un rico café gracias a BioPure Latam, que todas las semanas nos trae aquí un rico café en grano recién servido para que podamos disfrutar de este rico aroma mientras conversamos. Así que gracias BioPure por auspiciar cada uno de nuestros episodios. Así que todo listo para comenzar esta nueva serie. Quédate atento porque aquí comienza Café con RevOps. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana. Muy bien, entonces vamos de lleno al tema del día de hoy. Y quiero comenzar, Diana, preguntándote porque tú has tenido mucha experiencia implementando CRM. Te ha tocado implementar desde procesos muy complejos hasta muy sencillos, migrar otros CRMs también a HubSpot, pero también te ha tocado mucho pasar procesos de Excel a HubSpot. Yo creo que también hay muchos de los que nos están mirando y justamente este episodio tiene este título. ¿Qué es lo que más nos conviene en tu experiencia, lo que has visto? ¿Vale la pena cuando una empresa te dice, Diana, tengo todo mi proceso en Excel, necesito pasarme a un CRM? ¿Cómo lo ves tú? Es una pregunta que es curioso porque uno creería que pasa solo en empresas que son más pequeñas, pero la verdad es que no, hay de todo. Hay empresas que son grandes que tú desde afuera podrías decir, no, ellos no necesitan un CRM porque mira todo lo que han crecido. Lo deben tener de más, ¿no es cierto? Claro, es básico. De hecho, hasta un desafío comercial para nosotros, como ¿por qué le voy a ofrecer CRM cuando pareciera ser una empresa que le está yendo muy bien, muy conformada? Pero para nuestra sorpresa, muchos de ellos siguen usando sus hojas de Excel, sus hojas de cálculo para gestionar la relación con sus clientes. Porque finalmente creo que hay que partir de la base de que tanto el CRM como un Excel tienen una misma función, que es la función intrínseca de lo que es un CRM, software de relacionamiento con el cliente. Uh-huh. Tanto tú en el Excel como en un software más sofisticado, tú vas a tener datos de tus clientes. Entonces, la respuesta no es radicalmente no, pero queremos un poco conversar de cuándo migrar, cuándo cambiar, cuándo es bueno decir sí, aquí necesito ya tomar una decisión, pasar a un CRM, algo que sea más en la nube, algo que sea más integrable con otras herramientas, algo que me permita sacar más análisis. Entonces, Excel o software de CRM no es una respuesta... Blanco-negro. Exacto, exacto. Nosotros obviamente siempre te vamos a decir CRM, pero queremos ir un poco al por qué.
Claro, Entonces, sí, es una buena pregunta para empezar. Ahora, me imagino que ese por qué o tiene que ver mucho entonces con lo que tú mencionas de esta relación con el cliente, y la base de esa relación con el cliente es la data, porque obviamente si yo me voy a relacionar contigo necesito conocerte, necesito saber, ¿no es cierto?, qué te gusta, quién eres tú, para que podamos tener un tema de conversación como este que nos une en este capítulo, ¿no es cierto? Entonces me imagino que si yo me quiero relacionar con un cliente, tengo que tener un lugar donde yo tenga la data de ese cliente para saber, ¿no es cierto?, qué servicio tiene contratado, cuál es su número de teléfono, en qué empresa trabaja, esos datos mínimos. Ahora, me imagino que esos datos pueden estar tanto en un Excel como en un CRM, pero profundicemos un poquito más con respecto a esto de la data. Sí, de hecho, la data finalmente viene a ser el denominador común de cualquier sistema. Los datos son fundamentales para cualquier negocio y todos tienen datos. Hemos hablado de eso. No sé si puede ser una hoja de papel, literal, una libreta del vendedor es un dato, porque finalmente yo ese dato lo uso para hacer algo. Entonces, los datos son fundamentales en toda organización. Sin datos no tengo información del negocio. Entonces, esta data, ¿qué ocurre? Que si tú la tienes en Excel, en realidad, o en un CRM, no sirve de nada por sí sola si es que tú no la tienes estructurada o ordenada, o sea, la tienes bien gestionada. De hecho, tenemos un episodio donde conversamos de gestión de datos. Te invitamos a escucharlo si no lo has hecho, donde ahí profundizamos mucho más de lo que es la gestión de datos. Pero partiendo como de la base, incluso si alguien no quiere escuchar ese episodio y quizás que es muy técnico, la base es la gestión de los datos. Entonces, no importa si tú eres una empresa muy pequeña, incluso si eres tú mismo, un emprendedor y tienes tu cantidad de clientes ahí, lo importante es tener esa data ordenada. No importa el proceso de venta, si es un proceso de ventas largo, corto, si es e-commerce, si es una venta consultiva, da igual. Lo importante es que tú conoces cómo compra y qué datos necesitas en cada paso del proceso de compra. Entonces, aquí está el tema. El Excel que tienes, si tú revisas los datos, las columnas de tus hojas, ¿te habla del proceso de ventas? Si ya de por sí tú tienes Excel fragmentados y dices, no, mira, acá me falta dato, aquí tengo que ingresar manualmente cada dato de lo que va pasando, podría pasar lo mismo en un CRM. Si yo tengo la data de mis clientes incompleta y sin una estructura lógica que yo pueda seguir fácilmente el proceso de venta, hay un problema de datos. ¿Ya? Entonces, eso es transversal a cualquier empresa. Entonces, antes de decidir si pasar de Excel a un CRM, yo te diría, revisa tu data. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo? Porque hay muchas empresas que, como te decía en la introducción, pareciera ser que le está yendo bien, como que le está yendo súper bien en ventas. Entonces, es súper lógico decir, si estoy vendiendo, ¿por qué me tengo que cambiar? Y puede ser que para esas empresas el Excel que tienen está muy ordenado. Tienen su trazabilidad, están midiendo su crecimiento. Por muchas hojas que sean, por muy tedioso que parezca, al parecer les funciona. Entonces, la base fundamental es tener esa data ordenada. Y ahí es donde hay un desafío tanto en cualquier software, tanto en un Excel como en... Claro, entonces la data es muy importante, es la base, como dices tú, pero la data sin una estructura no sirve de nada porque finalmente es data fragmentada. Entonces podríamos decir que para aquellos que nos están escuchando es data muy importante, pero segundo entonces es proceso, que cómo tengo esa data ordenada. Es decir, a mí me gusta mucho, como siempre hablamos, que la data tiene que contar una historia. Y en este caso es la historia de nuestro prospecto. Si yo voy a eso, sé cómo transita ese prospecto por mi proceso de compra, esa data refleja cómo es mi proceso de compra. Yo creo que eso es muy importante porque esa creo que es la clave y el cambio radical de mentalidad que hay que tener a la hora de decidir no solamente por un software, sino que también en la configuración que yo le voy a dar a ese software. Y hoy día existe la tendencia peligrosa en el mercado
de simplemente configurar la tecnología y no implementar la tecnología. Y yo creo que esto que estamos hablando de la data y del proceso es muy importante, porque la gran diferencia que yo veo de pasar de un Excel a un CRM en este punto es el CRM que yo voy a utilizar. Simplemente va a estar configurado para poder empezar a usarlo como una herramienta tecnológica más, o va a estar implementado. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, mi proceso va a ser llevado a ese CRM y voy a moldar el CRM para que cumpla con ese proceso que tengo. Eso nos lleva a un problema quizás un poco mayor, que es, ¿las empresas tienen claro su proceso? Porque muchas veces yo me he dado cuenta que quiero la tecnología y por ende termino decidiéndome simplemente por A, B, C tecnología porque es fácil de usar y por muchas cosas, pero que como bien dices tú, me pasé del Excel a un CRM, pero igual tengo los mismos problemas. La gente no lo usa, no tengo la data que necesito, entonces muchas veces le terminan echando la culpa al software que escogieron, a la empresa que lo implementó, y muchas veces radica en eso, no hay un proceso claro. Sí, de todas maneras, o sea, eso ocurre todo el tiempo, lo vemos nosotros día a día, y es por eso que es tan importante que si tú estás evaluando cambiarte a un CRM o cotizando distintos softwares, distintos terceros que puedan implementar o que te ayuden a configurar, es asegurarte primero de que tú tienes un proceso claro de ventas que quieres implementar. Y esto aplicaría también en un Excel. Si tú tienes un proceso claro, que tú sabes lo que quieres obtener, lo que quieres medir, sabes qué data es relevante de tus clientes, tienes que tenerla bien estructurada y bien ordenada. Un CRM no va a solucionar ese problema. Entonces, el CRM no es un problema no soluciona un problema como solo de tecnología, es un tema de procesos. Y lo que uno observa cuando una empresa dice arbitrariamente, quizás una persona dentro de la empresa dice, ¿sabes qué? Cambiémonos al CRM tanto, y no tiene un proceso ordenado, en el corto plazo, esa data que estaba desordenada en hojas de Excel va a estar desordenada en ese CRM. Es lógico. No hay ningún cambio más que, y ahora pongo los datos acá y ahora los pongo acá. Y quizás puedo extraer un poco más de data, quizás ahora me puedo integrar, pero incluso si me puedo integrar con otro software o con otra herramienta, con data poco estructurada, es un error más grave aún, porque voy a estar integrando software con data sucia. Entonces, lo primero es como limpiar la casa, limpiar los datos, asegurarse que yo tenga un proceso claro. Y cuando hablamos de proceso no tiene que ser nada complejo, o sea, es simplemente entender cuándo llega el contacto, cuándo la atiende ventas, cómo son los pasos de la venta, cuándo se cierra, y información que te permita analizar finalmente de qué industria, de qué país, de qué sector, y eso depende 100% de cada negocio. Así es, entonces no le sigas echando la culpa a la tecnología, primero vamos al proceso que tienes. Puede que tu Excel sea más que suficiente para lo que necesitas, puede que necesites pasar a tecnología, lo importante es la data que tú estás recopilando, el proceso que tienes, porque si no es algo que también nosotros a veces vemos, es no solamente me quiero cambiar de Excel a un CRM, sino que tengo CRM A y me quiero cambiar a CRM B porque este CRM no me funciona. Y lo primero que yo siempre les pregunto en un proceso comercial es, ¿por qué no te funciona? Y la mayoría de las veces no es tanto porque el CRM no pueda hacer algo en particular o no tenga tal característica que tiene el otro, sino es porque no hay un proceso. Entonces finalmente me dicen, no, es que nadie lo usa, es que no saca reportería y es porque no está el proceso claro. Entonces, supongamos que ya tengo un proceso claro, tengo mi data estructurada. ¿Cuándo sería momento de pensar entonces que a lo mejor el Excel me quedó chico y necesito una solución tecnológica, asumiendo que ya tengo mi proceso ordenado? ¿O simplemente es, no, cámbiate a un CRM sí o sí? Claro, yo creo que ahí está, esa es como, yo creo que una pregunta más clara que al inicio, porque tenemos que partir siempre de esa base, así que súper bien, porque finalmente, ¿qué va a pasar? Que el Excel, por muy bueno que sea y muy ordenado que yo lo tenga,
Por muy buenos que sean mis vendedores, incluso usando el Excel, el tema es respecto a la escalabilidad. Y aquí le voy a hablar a las empresas que quieren crecer. O sea, ¿qué empresa no quiere crecer? O sea, por favor, no quiero escuchar de una empresa que diga, no, yo no quiero crecer. No está en el ADN de cualquier negocio, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas hojas de Excel no son escalables, por muy ordenadas que yo las tenga. Entonces, lo que puede implicar en el corto y mediano plazo es que voy a seguir usando cada vez más herramientas fragmentadas. Porque, supongamos, yo soy una empresa, tengo mis Excel súper ordenados, tengo mis procesos súper ordenados, estoy vendiendo y me está yendo tan bien que voy a traer 2 vendedores más. ¿Qué van a hacer esos vendedores? Les voy a sumar quizás una hoja de Excel más, les voy a agregar este proceso manualmente, y entre más equipo comercial yo tenga, más manos van a sumarse a cosas que naturalmente son manuales dentro de un Excel. O sea, no hay mucho lo que tú puedes automatizar, más que una simple macro o algo así. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Entre tú más crezcas, más fragmentado y más difícil va a ser que ese Excel se integre con otras herramientas y que sea usado correctamente. O sea, vas a tener que entrar a un control de microgestionar cada dato que cada vendedor pone en esas hojas. Entonces no es escalable. Vas a necesitar probablemente después, si no te quieres cambiar de CRM, contratar a alguien de operaciones, alguien de datos que simplemente te ayude a ordenar la data. ¿Y qué trabajo tan innecesario y costo tan alto solo por mantener? Ineficiencia total. Claro, totalmente ineficiente. Entonces, hay herramientas que por sí solas se hacen difícil de mantener como ordenadas. Entonces, este es un costo muy alto si tú quieres seguir creciendo. Entonces, el tema es que hoy día, por eso se han inventado los CRM finalmente, porque saben que quienes desarrollaron ese tipo de softwares, por los distintos que hay en el mercado y cada vez hay más, es porque se dan cuenta que las empresas, por muy pequeñas o grandes que sean, necesitan tener la data ordenada de sus clientes y rápidamente que cada vendedor abra el software y sepa qué tengo que hacer hoy día, a quién tengo que llamar hoy, qué propuestas tengo que darle seguimiento. Entonces, si tú quieres crecer, en algún punto te vas a quedar corto y te vas a ir desordenando. Claro. Entonces, tengo un Excel. ¿Qué es lo que primero tengo que asegurarme? De tener la data ordenada, de tener un proceso claro, ¿no es cierto? Y definido, porque si no va a ser un caos pasarme a un CRM y voy a tener el mismo problema. Ok, tengo mi data ordenada, mi proceso definido. El Excel me quedó chico. ¿Cuándo? Cuando quiero crecer entonces, y es poco escalable seguir usando estas hojas de Excel. Cuando quiero contratar nuevos vendedores, cuando quiero en el fondo tener reportería, cuando quiero saber qué está pasando con toda esa data y ya es inmanejable todos los datos que está pasando en ese Excel. Ahora, algo muy común que pasa en este proceso es que la gente se cuestiona el precio. Lo que pasa es que cambiarme a un CRM es caro. Como que está esa mentalidad, que el CRM es igual caro. Pero estuvimos conversando y haciendo un análisis bien interesante, y es que el Excel no es gratis. El Excel también tiene un costo, y entonces podríamos ver que es un mito que el CRM es algo caro, porque nosotros que somos partners de HubSpot trae una versión gratuita que es muchísimo más poderoso que usar un Excel, que sí te cuesta. O sea, una licencia de Office 365 empresarial está entre los $6 y los $12 por usuario, versus una licencia gratis de HubSpot. Ese es un costo solo en la nube. Exactamente. $6 en la nube, $12 si lo quiero instalar, ¿no es cierto? Por ahí andan los precios. HubSpot es gratis para todos los usuarios y yo puedo entonces ya tener un valor agregado. Y si quiero pagar un poquito de HubSpot para tener mayores funcionalidades, la versión básica está alrededor de los $10 por usuario. O sea, está entre los $6 y los $12 que tú pagas por usuario en Excel. O sea, no es cara. Obviamente hay versiones de miles de dólares, pero estamos pensando en que se tiene que justificar que necesito eso, y obviamente si necesito una versión de miles de dólares es porque mi negocio está produciendo también esa cantidad de dinero. Pero para empezar a digitalizarse, yo creo que no hay que volverse loco pagando miles de dólares en tecnología que finalmente queda desconectada. Es preferible partir de a poco, pero con la base bien ordenada, e ir creciendo a medida que el mismo equipo va generando, ¿no es cierto?, esa fricción de que me falta esto, necesito esto, y voy creciendo de manera ordenada.
Claro, y eso nos lleva también a un punto que es muy, muy importante de cuándo hacer este cambio, que es un tema de integración. Porque cuando tú vas creciendo, tu empresa va creciendo, también van creciendo tu marketing. Eso es natural. Si yo vendía 10 solito y quiero impulsar, tengo dos opciones: o traer más vendedores que hagan prospección, dependiendo del negocio, o hacer marketing, ocupar herramientas de pagas, anuncios, no sé, cualquier tipo de publicidad en redes sociales, en buscadores. Hoy día hay gran variedad de hacerlo. Y es la forma en la que las empresas crecen naturalmente, marketing y ventas. Entonces, cuando yo ocupo mucho las hojas de Excel y voy creciendo y quiero empezar a invertir en marketing, voy a tener un problema de integración. Sí o sí. Desconexión entre la data de uno y otro. No te cuento cuántas veces yo he recibido empresas donde marketing tiene una hoja de Excel y ventas tiene otra hoja de Excel. Marketing tiene esta data y ventas tiene esta data. Y si tú le preguntas a marketing, oye, este prospecto que trajiste por este anuncio que se ve que tú tienes la data muy ordenada, ¿sabes si vendió, cerró o no? No tengo idea. Y el vendedor le preguntas, oye, esta persona a la que tú le vendiste, esta empresa, ¿tú sabes por qué medio vino? No tengo idea. O saben muy, muy básicamente. Entonces, eso pasa cuando tú tienes las hojas de Excel y empiezas a crecer, empiezas a sumar automatización de marketing quizás en otro software o ciertos anuncios, ciertos procesos para crecer. Entonces el Excel ahí sí o sí te queda corto y genera un desorden mucho mayor. Sí, ¿no? Y ni siquiera a veces marketing sabe el nombre de la persona que llegó. Muchas veces marketing tiene en su Excel data como de trajimos 3 contactos, generamos 3 conversiones. Entonces hay 0 seguimiento. De hecho, yo los invitamos a ver un capítulo que tenemos de ahí de nuestro podcast sobre alineación de marketing y ventas, que es bien interesante porque nos muestra justamente esta necesidad de trabajar juntos y que no se resuelve solamente con pasando a ventas a un CRM y marketing teniéndolo en un software aislado. Creo que una decisión importante del negocio, si estás en esta etapa de crecer hacia un CRM que vaya a integrar marketing, es el CRM que voy a contratar, ¿se integra con la tecnología que marketing usa? Marketing necesita a lo mejor pasarse a mi CRM y tener una suite más en común, como lo hace HubSpot, por ejemplo. Y esto lo vemos nosotros a diario. Muchas empresas que dicen, mira, marketing tengo 10 diferentes software. Hago email marketing con esto, hago, no sé, envío de newsletter por acá, esto lo hago con esto, ads, y son análisis, software, un montón de cosas desconectadas que todo genera data. Y toda esa data entra de manera desordenada y finalmente cuando se quiere decir presupuesto 2024, ¿dónde vamos a invertir este año para poder generar mayor cantidad de ventas? No se sabe. Porque no se sabe qué canales tuvieron más resultados por estar desconectados estas dos áreas. Entonces, no es solamente un tema de pasarse el CRM como ventas, sino que asegurarse que ese CRM va a conectarse con ventas, con postventa y con otras áreas operacionales muchas veces de la empresa también. Claro, y uno pudiera creer que es súper costoso, pero la misma versión Starter que tú nos comentabas de HubSpot permite integrarse por lo menos con 2 cuentas de anuncio. Entonces, con un costo de $10 por usuario, que creo que trae 2 por defecto, seniormente, de ventas, porque los de usuarios ventas, de porque marketing, después puedes tener claro, ilimitados los usuarios y casi ilimitada, digo casi porque deben ser miles, pero como de campos personalizados que puedes crear. Puedes integrar, no sé, si ocupas Google, no sé, publicidad en Google Search, lo puedes integrar con esa versión. Entonces tampoco es un tema de costo. Yo creo que es un mito, como bien tú decías, y que ojalá en este episodio podamos derribar ese mito para que si tú estás buscando digitalizarse, el costo no sea una objeción que es totalmente falsa, porque hay muchas alternativas. Claro. Buenísimo. Entonces, podríamos ir concluyendo que debo pasarme de Excel a un CRM sí o sí. Depende, ¿cierto? Sí. ¿De qué los factores que vimos? Primero, data ordenada, proceso claro y el ver en qué etapa del negocio estoy para saber si eso es escalable o no, y que la tecnología que yo elija entonces me asegure que pueda también integrarse con otras áreas dentro de la organización, especialmente marketing. ¿Qué le dirías para cerrar, Diana, a alguien que nos está ahí escuchando, mirando y que está justamente en esta transición?
¿Qué, me cambio, no me cambio? ¿Algún consejo que le podrías dar que resuma un poco lo que hemos hablado? Yo diría que si quieres crecer, sí, cámbiate. Si no quieres crecer, o sea, si quieres mantener las cosas como están y complicarte un poquito la vida este 2024, honestamente, mantén el Excel ahí fragmentado. Pero si quieres crecer, quieres girar, hacer un giro hacia la digitalización y partir por algo básico, escoge un CRM, aunque sea uno gratis. ¿Por qué? Porque ya esa solución en la nube te va a proveer más de lo que hoy día tienes en una hoja aislada. Pero asegurándose de tener un proceso claro antes de cambiar. Asegurándose de tener un proceso claro. Quizás no va a ser una documentación extensiva de tu proceso, pero lo importante es que tú sepas lo que se va a usar en el CRM. No es simplemente ir creando datos a tontas y a locas y mira, configuro esto rápido, porque eso al final de cuentas igual lo vas a tener que reimplementar en algún punto. Pero si tú quieres crecer, revisa tu proceso, revisa qué tienes hoy día y cómo un CRM te puede ayudar a mejorar y a tener una base un poco más amigable para ir creciendo en torno a otras áreas. Perfecto, buenísimo. Y si no tienes claridad de esto, contáctanos. Te podemos ayudar a poder descifrar tu proceso, diagramarlo, documentarlo y poder ayudarte a pasar la tecnología. La pregunta que muchos están haciendo, Diana, ¿qué CRM tengo que escoger entonces? Ya, esa pregunta la vamos a responder en un próximo episodio donde queremos darte consejos ya más prácticos sobre qué CRM escoger. Hay muchos en el mercado y queremos ahí explayarnos un poquito más en eso. Así que atentos. Buenísimo, se nos viene entonces muy bueno el próximo episodio. Vamos a estar hablando entonces de qué CRM debieses escoger de acuerdo a tu tamaño de empresa, a tus necesidades y a toda la gran variedad de software que hay en el mercado. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a todos por su sintonía, por haber quedadose con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como RevOps Latam, también nuestra página web revopslatam.com, donde hay un montón de contenido también y están nuestra oferta de servicios. Y como siempre, Diana, muchas gracias por todos esos valiosos consejos y por compartir con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego. Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana.